vida, Señor. Líbranos, Dios del cielo, Padre eterno, de nosotros mismos, como diría Timoteo. Y ayúdanos, Señor, a seguirte, Padre, y cada día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Digan amén. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, por favor. Y de paso, si alguien está sin Biblia por ahí, hágame el favor y se acerca aquí adelante y puede tomar una, o si quiere aquí le hacemos el favor y le pasamos. Y hoy, por puro respeto con el Señor, o sea, solo por un pequeño petición que me hace específicamente en este momento, y de hecho yo lo estoy haciendo, pongamos el celular en silencio, ¿vale? Si es posible. Y cuando tengan sus palabras abiertas allá en el libro de Éxodo, por favor díganme un amén. Ya les digo el capítulo, solamente encuéntrenme a Éxodo. El que lo haya encontrado, dígame. También disponible en la tienda de aplicaciones. Descarga gratuita. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Solo lo encontró 3 personas. Hermano, los demás, los estoy esperando. No se preocupen. El día de hoy, ya les digo capítulo 4, gracias por preguntar. El día de hoy vamos a tener esta palabra que quizás les comparto el día de hoy de parte del Señor. Es más que quizás un sermón, es una enseñanza bíblica. El Señor le plació que fuera de esa manera el día de hoy. Y el texto quizás que podríamos denominar principal está en el capítulo 4 de Éxodo. Y el título lo vamos del sermón, de hecho, si es que lo tiene, va a estar aquí en el capítulo 4 de Éxodo, ya lo vamos a ver. Ahora yo no lo encuentro, así que me tienen que esperar aquí. ¿Cómo están? Bien. ¿Quiénes están aquí? Yo tengo que reconocer que la presencia de Dios, cuando es muy preciosa y muy maravillosa, tiene ese efecto que están manifestando ustedes el día de hoy, así que pues, no se sientan mal, pero queda uno como se dice, como embriagado, tal vez sería la palabra, adormecido, ¿no lo notan? Hay veces que es del espíritu, hay veces que no, que es que uno tiene voz arrolladora. ¿Cómo se dice? Voz arrolladora. Arrolladora no, arrulladora. Pero creo que este no es el caso, creo que a pesar de mi voz arrulladora, esta mañana está la presencia de Dios acá. Y esa paz tan increíble y tan indescriptible, les quiero invitar a que la guarden y la retengan y que tengan conciencia de ella el resto de los días, de todos los días de nuestra vida. Esta paz y esta presencia de Dios que experimentamos cuando nos reunimos y adoramos al Rey juntos, ¿vale? Amén. ¿Vale? A veces nos olvidamos de eso, y la iglesia en general, entre la cual incluso me alcanzo a incluir yo todavía un poco, sufrimos una enfermedad, y es la falta de sed por las cosas de Dios, la falta de deseo y de anhelo por las cosas espirituales, la falta de fiebre por las cosas de Dios. Pero es aquí en la presencia y en la gloria de Dios en donde nosotros nos enamoramos de Él y de lo suyo. Enamórate de Él y de lo de Él, y reténlo, valdrá la pena. Yo confieso, sufro esa enfermedad todavía, aún estoy desintoxicándome de eso, y espero que el Señor termine esa obra en mí. Y los invito a que todo aquel que sufra de esa enfermedad se haga un autodiagnóstico. Si no tiene sed y fiebre por las cosas del Señor, enamórese de Él y busque su presencia y retenga esto que teníamos acá. ¿Quién quiere salir de acá? Yo creo que nadie. Vamos en el capítulo 4, ahora sí, después de tanto preámbulo. Bueno, dice, voy a leer de aquí el texto hasta del versículo 1. Permíteme. Dice, para poner en contexto esta palabra,
Moisés estaba hablando o teniendo una conversación con Dios, Dios mismo en persona. Dios se le apareció en medio de una salsa ¿de qué? Encendida en fuego, y le llama a Moisés y le da un encargo, le da una misión a Moisés, que pues en términos generales es llevar el pueblo de Israel y sacarlo de la tierra de Egipto a la tierra que Dios les iba a mostrar. Ahora bien, dice Moisés y le responde a Dios en el capítulo 4, versículo 1: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una ¿qué? Y Moisés, ¿qué cosa? Huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió otra vez vara en su mano. Pilas con esta señal. Había una vara que cuando la suelta se convierte en una culebra, y luego cuando la coge por la cola otra vez se convierte en una vara. Y Dios le da esa señal a Moisés para que aquellos que no le creyeran el cuento de que Dios le había hablado, de pronto vieran semejante aparición y creyeran que Dios lo había enviado. Ahora, el punto no es ese, pero permíteme continuar un momento, porque Dios le dio a Moisés más de una señal ese día, aquel día. Luego siguió y dice en el versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano ¿en dónde? Dígalo con más ánimo, hermanos. Y él metió la mano ¿en dónde? Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba como leprosa, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, otra vez se había restaurado. Aquí van dos señales que Dios le da a Moisés como para que la gente le crea. Y ahora yo les pregunto: ¿y por qué Dios no les dio a Moisés otras señales, sino particularmente esas? Quizás Dios tenía algo que decir a través de esas señales que estaba haciendo a través de Moisés, y que iba un poco más allá del mero hecho de que aquel que lo viera dijera: uy, sí, este es profeta de Dios. A Moisés se le conoció como un profeta de Dios también, o sea, se le dice el profeta, se le dijo en un momento el profeta Moisés. Y una de las cosas que tenían los profetas es que no solamente hablaban cosas de parte del Señor para el pueblo, sino que los profetas también hacían cosas que tenían en un lenguaje espiritual un significado de aquellas cosas que estaban pasando, que habían pasado o que iban de venir. Y en este caso el profeta Moisés estaba metiendo la mano, en esta segunda señal, la mano en su seno, y salía leprosa. ¿Y por qué no saldría de pronto de madera o no saldría de pronto de oro? Salía leprosa porque había un significado en esa señal. Tenía un significado espiritual. Y por esa razón, años después, cuando se escribe la ley por la misma mano del siervo Moisés, de hecho en los siguientes libros de la Biblia, después del libro de Éxodo, se menciona que la lepra es una tipología o tiene una relación íntima con una condición del ser humano que se llama el pecado, y que la lepra es de hecho una consecuencia de tal pecado en la vida del ser humano, y que el ser humano tenía que lavarse, arrepentirse, limpiarse con agua, porque si bien es cierto que las leyes tenían unas connotaciones rituales, las leyes escritas por Moisés, en medio de la connotación ritual había una connotación espiritual en el interior, y es la que les estoy hablando esta mañana. Entonces Moisés mete su mano en su seno y sale leprosa, porque Dios estaba mostrando simbólicamente la condición no de Moisés, sino de su pueblo y de nosotros, porque era una señal para el pueblo. ¿Y qué queda aquí en el seno? Si tú metes la mano derecha, pues si Moisés seguramente era diestro y no zurdo, seguramente iba a meter la mano derecha, pero ya entro aquí en la especulación. ¿Qué queda aquí? El corazón. Y cuando sale la mano, ¿cómo estaba? Leprosa. Pero mira cómo termina la señal. Dios le dice a Moisés: vuélvele a meter.
en el corazón. ¿Y ahora cómo sale? Limpia. Era una señal profética de algo que Dios iba a hacer con su pueblo y de algo que Dios iba a hacer en este tiempo con nosotros. Pero ahí no para todo, había otra señal. ¿Qué otra señal le puso Dios a Moisés? La que acabamos de leer, solamente Javito la cogió, la vara. Bueno, los que estén allá en televisión viéndome, a propósito, un saludo a los que nos están viendo en televisión. Ya hemos tenido reportes de sintonía, ¿cierto? Ya nos están viendo en otras partes, qué bendición. Entonces, la vara que él toma se convierte en una ¿qué? Sí, una culebra, una serpiente, no sé si sea lo mismo, sí, debe ser lo mismo. Y él después la toma por la cola y otra vez la serpiente vuelve y se convierte en la vara. ¿En la vara de qué? Pero, ¿qué fin tenía la vara? ¿Para qué Moisés la usaba previamente? Era un pastor. Entonces ahora tú vas a mirar que unos capítulos más adelante, el pueblo de Israel, o no sé si en el siguiente libro, si estás en números, ahora lo olvidé, el pueblo de Israel peca en el desierto, o provocan a Dios, porque hay un pecado que se llama pecado de provocación. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo han escuchado mencionar alguna vez? ¿Saben cuál es el pecado de provocación? Cuando tú provocas a alguien y le dices que es muy machito, venga a ver, bájese, tú sabes, bájese. Eso se llama provocación y es una característica del reino de las tinieblas, es un pecado, una característica del infierno. A provocar, tentar. Entonces el pueblo de Dios, que tenía en ese momento esa costumbre, provoca a Dios y Dios los castiga, o los regaña, los reprende con su forma amorosa, aunque a veces a los ojos del no entendido en la palabra no parece tan amorosa, pero era amorosa de todas maneras, con unas serpientes ardientes, dice la Biblia. Entonces las serpientes vienen y pican al pueblo de Israel y muchos mueren, hubo gran mortandad. Moisés clama a Dios, el pueblo se arrepiente, claman a Dios y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Si mal no estoy, creo que era de bronce, ¿sí? Maestros de la palabra. Y toma la serpiente y todo aquel que mire la serpiente, entonces ese será sano. Bueno, ahí dice, y será sano de su enfermedad. Y muchos años después entonces viene la Biblia y a través del Nuevo Testamento y de las cartas y de los evangelios, entonces dice, es que esto era simbología del Señor Jesús que iba a venir, que iba a ser aquella serpiente de bronce que iba a ser levantada en la cruz para que llevara toda nuestra maldición. Entonces todas estas señales que estamos leyendo acá, que Dios le da a Moisés, tenían un significado, de hecho profético, algo que iba a ocurrir en este tiempo. Lo de las serpientes, claro, se cumplió. Ahora tenemos acceso en un sentido espiritual a la cruz del Calvario y al Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, como dice la palabra, porque ya fueron llevadas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Allá es donde fueron llevadas nuestras actas, o más bien las actas de los decretos que pesaban contra ti y contra mí. De la misma manera, la lepra espiritual, que es la consecuencia del pecado en nuestras vidas, es sanada a medida que nosotros metemos también, como Moisés, la mano acá en nuestro corazón y buscamos al Señor. Entonces ahora viene la tercera señal, mira la que está acá. Y si aún no creyeran a estas dos señales, en el versículo 9 dice eso: ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y de las derramarás ¿en dónde? Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esta palabra, este sermón tiene por título aguas en sangre. Es más, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo más didáctico. Repita después de mí: aguas en sangre. Esta también era una señal de algo que venía, de algo que vino para el día de hoy, y que es la invitación al día de hoy de esta palabra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en el lengua. Bueno, aquí yo creo que cambió de tema, así que puedo dejar este texto ya de lado. Ya Moisés aquí cambia de tema con el Señor, pero le da esas tres señales, y Moisés de hecho las hizo. Entonces, si ustedes recuerdan, Dios le manda a Moisés a ir a Egipto, a sacar al pueblo de Israel, que estaba en ese momento ya como cautivo, como esclavizado en la tierra, de hecho una tierra llamada la tierra de Gosén, que por cierto es muy interesante, siempre me resulta interesante y no me canso de
de anotarlo, que Faraón había mandado a Moisés al pueblo de Israel, perdón, desde los tiempos de José a la tierra de Gosén, si mal no estoy, que se llamaba, porque en Egipto que es de hecho toda una tipología de cómo es hoy en día el mundo, y es toda una tipología de cómo va a ser el reino del anticristo. En Egipto era una abominación ser pastor de ovejas. ¿Cómo la ves? Ahí lo dice claramente la Biblia. En Egipto eso era abominación. Es como hoy en día ser pastor. Dígame hoy en día qué sinónimo es la palabra pastor en el lenguaje común y coloquial. Ladrón, atracador, se llena de plata, deshonesto, tramposo y abusivo. Abusador de niños, ¿no? Porque ahora hasta eso. Pero, ¿qué diferencia hay entre ser pastor hoy en día aquí en el mundo y la que era ser pastor en Egipto? Pues muy poca, porque en Egipto ser pastor también era una abominación, porque el espíritu que gobernaba Egipto y a Faraón es el mismo espíritu que gobierna hoy en día este mundo. Y claro, nosotros no somos ganaderos, pero estamos hablando de ser pastores espiritualmente. Entonces se tuvieron que ir a una tierra, y eso tiene una explicación, y es que Egipto era una nación que se levantó en el delta y en la ribera del río Nilo. Entonces este lugar era un lugar que era regado por las aguas del río Nilo, y las aguas del río Nilo eran la vida para aquel lugar, era la vida para ese pueblo. De ellas manaba la vida para ellos, y si el río Egipto no crecía y no se desbordaba una vez cada año, entonces sus cosechas se morían y se secaban y morían de hambre, como en efecto ocurrió tiempo después. Su vida y su civilización estaba fundamentada en el río Nilo. Por tanto, era una sociedad fundamentada en la agricultura, y la agricultura era para ellos su forma de vivir y lo que los sacó adelante. Por eso este pueblo, que es, vuelvo y digo, prototipo o más bien representación del mundo de hoy en día, este pueblo para ellos era abominación ser un pastor, porque ¿qué es lo que hacen las ovejas con el pasto? La hierba se la comen. Ellos tenían que vivir de la tierra y del agua que traía el río Nilo. Ese era Egipto. ¿Y qué era el pueblo de Dios? Un pueblo que vivía del pasto. Antes se comían el pasto. Era un pueblo que no vivía del fruto de la tierra, sino del fruto directamente de Dios. ¿Se acuerdan de una historia de un hombre que llamaba Caín y Abel? ¿Se acuerdan de ellos? Y uno trajo el fruto de la tierra como era en Egipto, pero otro trajo el fruto del cielo como eran las ovejas. Uno tenía una mentalidad y una proceder terrenal, y el otro tenía un proceder y una mentalidad celestial. Entonces en el pueblo de Egipto el agua era la vida para ellos, el río era la vida. De hecho, si hoy en día miras, no sé cómo se vería el delta del río Nilo y la ribera del Nilo, solo hay verde alrededor de donde el agua riega y toca ese desierto, porque básicamente es el desierto del Sahara. Solo hay vida ahí. Entonces llega Dios y dice, este es mi pueblo, y estas costumbres de mi pueblo son distintas a las de Egipto. Y esa quizás es la razón por la cual el pueblo de Egipto simbólicamente y espiritualmente es un pueblo terrenal. Es un pueblo aferrado y codicioso, y que confía más bien en las cosas terrenales. Entonces llega Dios y en la tercera señal le dice a Moisés, ¿cuál es la tercera señal? Tomarán las aguas del río y las convertirás ¿en qué? Sangre. En sangre. Y en efecto eso llega a pasar después a través en los capítulos o en los pasajes de las plagas. Entonces se convierte el agua en sangre, y el pueblo pues obviamente no puede beber, y es espantoso para ellos. Pero aparte de eso existía una señal, como estábamos hablando de un principio, en eso llega que el agua se iba a convertir ¿en qué? En sangre. Bien, hay otro pasaje que vamos a ver en un ratito más adelante, también en la palabra, en donde se habla de un río, pero ahora un río en el cielo. Y quiero mostrarles un paralelo con este río que había en Egipto, del cual Dios sacaba aguas y las convertía en sangre. ¿Alguno de ustedes? No, antes de hacerle la pregunta, vamos un par de hojas más adelante. Génesis capítulo 9. ¿Cómo se llama el sermón? Aguas en sangre. Bueno, si ustedes ya lo tomaron, que bien dicen. Génesis capítulo 9, versículo, ya les digo, si vamos directamente.
Ya les digo exactamente. No, ¿sabes qué? Olvida Génesis 9. Vamos a ver el mismo texto que está buscando en Hechos capítulo 15. Si alguien no sabe de qué libro de los Hechos, por favor levante la mano rápidamente. Todos saben. Entonces, cuando alguien encuentre el libro de los Hechos, por favor diga amén. Amén. Ahora capítulo 15, diga amén. Solo la mitad, los demás los estuvimos esperando. Capítulo 15, versículo 20. Leámoslo de una vez. No, ¿sabes qué? Lo voy a leer desde un poquito más atrás, desde el 18. Dice así: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de... ¿Y de qué? Aquí, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que no está permitido consumir ¿qué cosas? ¿Y qué otras? Ahogada. ¿Y qué otras? Fornicación. Bien, pues ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué dice exactamente eso? ¿Por qué dice esas 4 o 5? ¿Cuántas cosas son? ¿4 o 5? 4. Bien, permíteme que estoy buscando, se me perdió un versículo, Señor, y de verdad que lo quiero hoy mirar, sino que tal vez lo anoté mal. Eso pensé. Bien, espérate, yo te digo dónde está. Ya me acordé cuál era el versículo. Génesis capítulo 9. ¿Lo quieres leer, hermano? Porque yo no lo voy a ver. Pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Hasta ahí nomás. ¿No dice nada más? No. Exacto, entonces será eso. Pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Déjalo ahí. Ahora volvamos un momento a Hechos. Sí, 9:4 dice carne consumida, no comeréis. Ahora en Hechos capítulo 15, versículo 20 que acabamos de leer, dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, 1, de los ídolos, 2, de la fornicación, 3, de ahogado y 4, de... Para Débores, estas 4 o 5 cosas, espérate, ídolos, fornicación, 4 cosas, son lo mismo que habla Génesis capítulo 9. Sí, versículo 4. La prohibición de consumir sangre en la Biblia viene de un hecho muy sencillo que se está explicando en Génesis 9. Y dice, ¿se acuerdan que les dije al principio de que esto iba a ser una palabra como de maestros, como una enseñanza bíblica más que un sermón, como una enseñanza bíblica? Bueno, en Génesis capítulo 9 está diciendo la razón por la cual espiritualmente nosotros no deberíamos consumir sangre, ni humana ni de otras fuentes, menos humana. Y dice claramente, porque en ella está la vida. La sangre es la vida misma. De alguna manera espiritual. Y esto ya es para los que son entendidos espiritualmente. Tal como lo saben, por ejemplo, los brujos, y lo saben muy bien y muy claramente los satanistas cuando hacen sus rituales, cuando hacen sus pactos satánicos. ¿Se acuerdan? Eso ocurría mucho en los años 80, creo, 90, que asesinaban gallinas o mataban niños pequeños. El 31 de octubre uno no podía dejar salir mucho los niños porque los secuestraban y aparecían. Eso era terrible, ¿no? No sé, hoy en día ya no escucho esas historias. Había algo en la sangre, y es que la vida del ser que contiene la sangre iba, digamos, espiritualmente en la misma sangre. Ahí va la vida, o ahí va la vida. Por esa razón, en la antigüedad, cuando se hacían pactos, y no sé, quizás lo alcancemos a leer el texto si el tiempo no lo permite, cuando se hacían pactos con Dios, esos pactos tenían una señal, pero también tenían un sello, y era la sangre de un animal, por lo general. Entonces se hablaba de un pacto de sangre, porque iba la vida, y el quebrantar el pacto implicaba también a sí mismo perder la vida. En la sangre iba la vida. La sangre es una forma de transmitir también la vida. Y por esa razón, cuando un hombre, desde los tiempos de Adán, dice Adán se unió a Eva, o Adán conoció a Eva, pasó de su vida al interior de Eva, y fue y salió entonces su primer hijo, su segundo, tercero, etc. Porque a través de la sangre se pasaba.
la vida. En la intimidad bíblicamente hay un intercambio de vida, hay un intercambio, hablándolo en otros términos, de sangre. Creo que no tengo que ser más explícito, ¿cierto? Porque hay niños. Levítico está. También, mi hermano, gracias por la palabra. 17:10. Entonces, cuando Moisés, ahorita vuelvo a hablar de Moisés. La sangre es un sinónimo de intimidad espiritual. Diga intimidad espiritual. Estamos más didácticos hoy. Bueno, entonces, vamos un momentito, Ezequiel capítulo 16. No se preocupen, son solamente 40 versículos. Capítulo 16. Que lo encuentre, por favor, dígame. Me ganaron. Amén. Amén. 16. Bien, quiero que mires esto. Voy a abrirte un momento, voy a ver unos versículos específicos para no tardar demasiado. Versículo 17, pero antes de leerlo te voy a contar. El capítulo 16 tiene un título, ¿cuál es? Ese es un regaño, muy bien, un regaño que Dios le estaba haciendo en ese entonces a su pueblo. Ezequiel 16 es un regaño a su pueblo. Y en Ezequiel 16 aparece una definición en la Biblia de algo que el día que le vamos a llamar, o que la Biblia le llamaría fornicación espiritual. Y Dios le dice a su pueblo: tú eras una niña, le habla como si fuera una niña, eras linda, eras hermosa, luego creciste, pero luego cuando llegó el tiempo de tus amores, te volviste como una prosti. Y aquí dice el versículo 17: tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes ¿de qué? Hombre. ¿Y qué cosa hizo? Fornicar con ellos. Te voy a explicar en qué consiste la idolatría. En esto. Esta es la fornicación espiritual. Esto es la idolatría. Espiritualmente, cuando hay un ser humano crea un ídolo, como se ocurría en esa época, que hacían imágenes de hombres, imágenes de animales o imágenes de cosas. La idolatría consistía en hacer un culto a Dios o un culto a los demonios, o un culto a los demonios creyendo que se le hacía a Dios a través de esas imágenes. Pero la Biblia diría por allá en Corintios que todo culto que se hace así sea pretenciosamente a Dios, pero a través de una imagen. Detrás de esa imagen, ¿qué es lo que hay? Demonios. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Siempre, y eso está en 1 Corintios, no me acuerdo si más, no estoy capítulo 11, no estoy seguro bien en este momento. Gracias, mi hermano. Entonces, detrás de todo eso hay demonios. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando un ser humano es idólatra? Está teniendo intimidad. ¿Está teniendo qué cosa? Intimidad con esos espíritus. Esos espíritus están teniendo también intimidad con esa persona. Entonces hay un intercambio. ¿Qué es lo que ocurre en la intimidad en el plano natural? Hay un intercambio. Digámoslo en un término, hay intercambio como de sangre, hay un intercambio de vida. Entonces, consecuencia de la fornicación, muchas veces en la fornicación en el plano natural hay embarazos. ¿Por qué? Porque hay un intercambio, hay una intimidad, hay una unión. Por eso se llama fornicación, y por eso Dios le dice aquí a Jerusalén: oye, tú fornicaste con tus ídolos que construiste para ti mismo. Me engañaste, me fuiste infiel, tuviste relaciones con ellos. Pero quien no lo está hablando, quizás no necesariamente en lo literal, está hablando, o en lo natural, perdón, sino en lo espiritual. ¿Cómo se llama el sermón? Aguas en sangre. Ahora, no sé si vas cavilando aquí hacia dónde va esto, si vas cavilando hacia dónde vas o no. Versículo, el mismo capítulo 16, pero ahora el versículo 20, saltando un poquito, dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas, o sea, esas imágenes, para que fuesen consumidos. Eran pocas tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Está hablando de que esa es la fornicación espiritual: ofrecer cosas y darle sacrificios, incluidos los hijos, a aquello que tú amas. Ahora, ¿se acuerdan de la señal de Moisés que metía la mano en dónde? Cuando hay una intimidad espiritual con un espíritu, es cuando tú le permites que él entre a lo más íntimo de ti. Es el mundo espiritual.
Entonces, cuando hay alguien que tiene pecado de idolatría, como era el caso del pueblo de Israel en este entonces, había una intimidad, entraba a lo más íntimo, es porque entra, o digamos en otra palabra, penetra en tu ser algo espiritual y llega hasta lo más íntimo. ¿Qué es el lugar o cuál es el lugar más íntimo en un ser humano? Exacto. ¿Por qué Moisés metía la mano? Acá, en el corazón. ¿Y cómo salía? Leprosa. Pero él la metía y después ¿cómo salía? Limpia. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Agua. A ver si vas pensando para dónde vamos. Entonces llega Moisés, llega el Señor y le dice a su pueblo aquí en Ezequiel, dice, no, es que fornicaste porque le entregaste lo más precioso que guardas acá. Y tú permitiste que ese ser entrara en ti, le diste control o acceso a lo más íntimo de tu ser. Eso es, por tanto, fornicación espiritual. Pero en la fornicación natural, tanto en la natural como en la espiritual, hay un intercambio ¿de qué? De sangre, pero también de vida, que es lo mismo, porque la vida y la sangre son la misma cosa. Lo habíamos leído hace un ratito, ¿se acuerdan? Hay intercambio de sangre y de vida. Ahora mira lo que viene aquí en el mismo capítulo 16, pero el versículo 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es que tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Y Dios le dice básicamente a su hijita, a su amada, eres una desvergonzada. ¿Por qué razón le dice eso? Porque el corazón, que como decía que era el corazón de ella, ¿cómo era? Del verso 30. Dilo a una sola voz, por favor. Léelo. ¿Cómo era el corazón de ella? Inconstante. No habla de sus pies, no habla de sus manos, tampoco habla de sus pensamientos inconstantes. Habla de su corazón, en donde albergaba, o en donde el ser humano alberga lo que más ama y lo que desea y lo que quiere. Ese era inconstante, y por eso ella era una ramera, porque un día quería a Dios y otro día quería a los ídolos. Un día amaba al Señor y otro día amaba a los ídolos. Un día buscaba a Dios y otro día buscaba a los ídolos. Un día tenía intimidad con Dios y otro día tenía intimidad con los demonios. ¿Intimidad qué? Espiritual. O sea, un día dejaba que Dios entrara en su corazón hasta lo más profundo de su ser, pero otro día dejaba que los demonios y sus ídolos y sus anhelos y sus deseos gobernaran lo más profundo de su ser. Eso se llama prostitución espiritual. Bueno, Apocalipsis y le diría Apocalipsis prostitución idolátrica o algo así. Entonces, parafraseando Apocalipsis aquí un poquitico. Entonces hay un intercambio de vida en lo que podríamos llamar las relaciones espirituales. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Ya estoy muy cansado? ¿Cómo se llama el sermón? Ah, bueno, pensé que no habían caído en cuenta. Vamos un momentico a leer Éxodo, vamos a Éxodo. Es que, a ver, pues tengo un colar de 40 versículos, no, mentira, no, son como 60, pero están todos sueltos. Éxodo 24. Devolvamos al libro de Éxodo, pero ahora el capítulo 24. Fíjate lo que está pasando acá. ¿Cuál es el título de Éxodo 24? Moisés y los ancianos en el monte. Gracias, doña Ruby. ¿Cuál es el título de Éxodo 24? Gracias, mis hermanos. Ahora vamos a saltar un momentico. Versículo 5. Dios está haciendo un pacto aquí, o Moisés y Dios están haciendo un pacto acá. El pueblo de Israel y Dios están haciendo un pacto acá. Un pacto con Dios. Un pacto que iba a marcar el inicio en ese momento de lo que hoy en día llamamos la ley de Moisés. Están empezando un pacto, un solemne, que iba a marcar el destino no solamente del pueblo de Israel a partir de ese momento, sino el destino de toda la humanidad, que iba a determinar hacia dónde íbamos a ir todos los seres humanos después de muertos. Y ese pacto tenía unas cláusulas, y fíjate lo que ocurre: y envió jóvenes los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés
tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, ¿y qué cosa? Roció sobre el pueblo. ¿Cómo se llama el sermón? Entonces estaban despiertos. Muy bien. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. En la antigüedad, y no tiene mucha diferencia como sucede hoy en día, solamente que en una connotación espiritual, los pecados tenían que ser remitidos. De hecho, la Biblia diría, por allá en Hebreos capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre que lleva la vida se tenía que tomar de un cordero que fuera bueno, bonito, pero no barato. Tenía que ser algo que costara, tenía que ser algo bueno, que se tenía, ojalá primogénito, ojalá de un año, creo que, si mal no estoy. Entonces había que degollarlo, no había que matarlo de cualquier manera, había que degollarlo. ¿Qué es la muerte por degollamiento? Si es que la palabra existe. ¿En qué consiste? En que se derrama, ¿qué cosa? La sangre. Entonces se mataba el animalito, y el sacerdote de hecho tenía que tomar la cabecita del animalito, poner la mano sobre ella y depositar en el animalito en la culpa o el pecado de toda una nación, puesto que el sacerdote era en ese momento, y sigue siendo aún, pero de otra manera hoy en día, el representante de toda una nación, de todo un pueblo. Entonces, en representación de todos ellos, pedía perdón y ponía la mano sobre el animal para transmitir a un animal inocente una culpa. Entonces el animal inocente recibía la culpa en un sentido espiritual, la cargaba en sí. No me imagino qué podía sentir el animal si se trastornaba o sentiría algo horrible, no sé, encima, porque ¿qué sería cargar la culpa de toda una nación de un año? El día de la expiación, de hecho. Y luego lo mataban y se derramaba, ¿qué cosa? La vida del animal. Hay un texto que dice que desde los tiempos de Caín, creo que la sangre de Caín clamaba. Dios le dijo a Caín cuando Caín mató a Abel, perdón, ¿sí? La sangre de Abel. Dios le decía acerca de la sangre de Abel, Dios le decía a Caín: oye, la sangre de tu hermano está clamando, me está pidiendo justicia, porque en ella estaba como la vida, tiene algo espiritual esa sangre. Ahora bien, ¿se acuerdan el texto de hace un rato que leímos que decía por allá, si mal no estoy, en Hechos 21, decía: miren, absténganse de comer lo ahogado, lo sacrificado a los ídolos, ¿qué otra cosa? Sangre y la fornicación. ¿Por qué prohibía esas 4 cosas? Allá Hechos capítulo 15, si mal no estoy, 20. Porque esas 4 cosas, como bien acá dice mi hermano, son lo mismo. Porque los animales ahogados, que no mueren degollados sino ahogados, tienen toda la sangre. Lo sacrificado a los ídolos es fornicación espiritual, porque está sacrificado ¿a quiénes? A los ídolos. Y ahora acabamos de ver que cuando tú tienes intimidad con los ídolos, estás teniendo intimidad con los demonios, y eso es fornicación espiritual. Pero también dice que se abstengan de fornicar, que es la fornicación propiamente dicha. Pero también dice que se abstengan ¿de qué? De la sangre. Y esa palabra es una palabra que el apóstol estaba escribiendo, refiriéndose a nosotros, los pueblos que no somos judíos y que venimos a ser parte del pueblo de Dios, siendo no judíos. Entonces está diciendo: miren, hermanos, ustedes ya no tienen que hacerse la circuncisión, ya no tienen que hacer una serie de cosas que se hacían en los tiempos o que están ordenadas en la parte ceremonial de la ley de Moisés. Ahora tienen que cumplir solamente esta partecita, solo esta. Solo esto, lo demás es espiritual. Ahora bien, entonces aquí la palabra nos está mostrando, estábamos en Éxodo, que Moisés tomó una mitad de la sangre y la regó en el altar, y la otra mitad de la sangre, ¿dónde la regó? Sobre el pueblo. Porque se estableció en ese momento un pacto, y la sangre sellaba ese pacto. La vida del animal que se sacrificaba daba como un testimonio, ¿me entiendes? Era como una garantía, como un testimonio. Por algo diría, por una razón que no entiendo bien, pero diría la palabra, les comento, la sangre
de Abel hablaba. Tenía algo espiritual, tenía un secreto espiritual. La sangre es algo delicado y algo profundo en el mundo espiritual. Ahora entienden por qué los brujos y los satánicos les encantaba derramar sangre de niños y de animales cuando hacían sus cosas satánicas. Porque entienden que en el mundo espiritual hay algo fuerte, hay algo, llamémosle, poderoso alrededor de la sangre. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Qué fue lo que hizo Moisés en la tercera señal? Que tomara agua del río. Ya la están cogiendo, no se acordaron. Le dijo tomar agua de dónde. ¿Y le echaron dónde? ¿En la qué? ¿Y el agua ahí se iba a convertir en qué? Para leones. Bien, estábamos leyendo Éxodo capítulo 24, ¿verdad? Bien, vamos un momento, yo creo que Mateo 26. Vamos a Mateo 26. ¿Qué está pasando en Mateo 26? ¡Huepa! Esa canción. Revuelto con paraliza de todo. Mateo 26, ¿qué está ocurriendo en Mateo 26? ¿Cuál es el título? Yo te digo el versículo. Vamos al versículo 28. No, ¿sabes qué? Leámoslo desde el 26. Escucha esto. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mío. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi. ¿Esto es mi qué? Diga el sinónimo de la palabra sangre bíblicamente. ¿Esto es mi qué? Vida. ¿Sí se entiende? Ahora, este es un misterio espiritual, por tanto no es para ser entendido por qué cuando tú tomas la cena del Señor estás tomando la sangre de Él. No lo entiendo, sé que hay varones de Dios que seguramente Dios se les habrá explicado. Yo no entiendo por qué tú tomas ese jugo de uva, pero Jesús dijo: esto es mi sangre. Pero lo que sí puedo entender y sí les puedo decir es que en el mundo espiritual la contraposición o la contraparte de la fornicación espiritual, que es tener intercambio de sangre con los espíritus inmundos, es tener intimidad con Cristo, y así Cristo lo instituyó. Si un judío de aquel entonces hubiera escuchado por detrás de la puerta tal conversación, seguramente se hubiera impactado y hubiera dicho: ¿qué es esta clase de secta antropófaga tan loca? Que llega un hombre que se dice ser Dios y dice: coman de mi sangre, beban de la sangre mía, cuando el mismo Dios dice: no, ni la sangre ni la toquéis. Pero ahora llega el mismo Dios hecho hombre y dice: espera, ahora vas a beber de la mía. Porque es como cuando Dios le dice a su hija: no forniques con nadie, porque te estoy guardando para mí. Y cuando llega el día, diría en Ezequiel 16, porque no lo vamos a leer porque se nos iría todo el día, llega Ezequiel 16 y dice: cuando llegó el día de tus amores, le dice Dios a Israel, a Jerusalén, a su pueblo, cuando entraste en el tiempo de tus amores, le dice así: yo quería estar contigo, o sea, quería hacerte mía. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hacernos suyos. Por eso Jesús dijo: ahora el cuento de la sangre es conmigo. Ahora beban mi sangre. ¿Y en la sangre del qué va? Ahora la sangre de Jesús tenía algo especial y curioso. Y quizás aquí ya vamos a empezar a juntar la fe con la ciencia, porque la línea que la separa aquí se empieza a difuminar. Lo espiritual con lo natural, aquí la línea se difumina, es en Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único ser humano que ha pisado esta tierra, que vino de un óvulo, pero no vino de un espermatozoide humano. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Lo narra Mateo, Marcos, pero en especial Lucas habla un poco más sobre eso. Entonces viene el Espíritu Santo sobre la mamá que se llamaba ¿cómo? María. Bueno, al menos eso sí están despiertos y lo saben. Y viene sobre ella y desciende, entonces ella concibe del Espíritu. ¿De qué concibió? Pero antes de concebir del Espíritu Santo, o sea, vino un ángel y le dijo: vas a concebir, y viene y se inserta dentro de ella.
y deja espíritu dentro de ella, y ese óvulo se junta con una genética, con un código genético, porque ahora si ustedes, yo no soy un experto en el tema, pero el óvulo y el espermatozoide son las únicas células del ser humano que contienen solamente la mitad del material, de cromosomas o del material genético que uno debe tener, porque se junta con el otro número de cromosomas o de material genético y forman un ser humano completo. Entonces viene y consigue esta mujer este varón más bien, viene ahora en su sangre, viene ahora con la genética del cielo. En su sangre ahora viene con una genética que no está corrompida. En su sangre viene algo totalmente sobrenatural y sobrehumano, en su propia vida, en su propia sangre. Y no en vano fue llamado a él el Hijo. ¿El Hijo de quién? De Dios. Él se llamaba el Hijo, en algunas ocasiones él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque sí, ciertamente era 100% humano, pero también en otras circunstancias se le conoció como el Hijo de Dios, porque era 100% Dios. Porque un ser humano es 100% hijo de la mamá y 100% hijo del papá. No es 50% hijo de la mamá y 50% del papá. El ser humano es 100% hijo de cada uno de los dos. Entonces, Jesús dice, esta es la sangre del nuevo ¿qué? ¿Cómo se llama el sermón? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que la tercera señal? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Cogió agua del río. ¿Y qué hizo con el agua? ¿La echó en dónde? ¿Y en tierra en qué se volvió el agua? Sangre. ¿Me van siguiendo? La sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. ¿Y por qué dice nuevo? Pues porque había un antiguo. ¿Y cuál era el antiguo? Pues el que acabábamos de leer por allá en el libro de Éxodo capítulo 24. Ese era el antiguo, y Jesús dijo, listo, es el antiguo, y fue con la sangre de corderos y machos cabríos y animales que tarde o temprano tenían que morir, porque al igual que Adán después de caer, esos animales, la naturaleza de la creación estaba caída y tenían también de la misma manera que Adán que morir. Por tanto, esa sangre no podía dar salvación eterna, sino solamente la sangre del cordero, porque a diferencia de esos animales, Cristo traía en su genética la sangre del Padre, por decirlo de alguna manera, el Espíritu del Padre, la vida del Padre, y en Él no había muerte. ¿Entiende esto? Entonces por eso Jesús dijo en otra parte, miren, yo soy la resurrección y la vida. Cuando dice yo soy la resurrección y la vida, es como si estuviera diciendo, miren, yo soy la resurrección y yo soy la sangre, yo soy la vida, véanme a mí. Entonces habría un pasaje por aquí en el libro de Juan. Vamos a abrir Juan capítulo 1, primera de Juan. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Primera de Juan capítulo 17. No, discúlpenme. Primera de Juan versículo capítulo 1. Es que claro, con el capítulo 1. Primera de Juan 1. Es que no era 17, era 1:7. Claro, ahora sí. 1:7. Lo voy a leer, pero ¿saben? Para que leamos las cosas y entendamos el contexto en el que están escritas, sería bueno leerla desde el 1:5, ¿vale? Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces, ¿cómo así? Hace años me acuerdo, y me permito hablar de esta anécdota porque me doy permiso de hacerlo, porque pues fue una anécdota que tal vez el pastor Mauricio también fue testigo en ese momento, porque estábamos en un seminario bíblico, en el cual también estuvo el pastor Mauricio, por cierto. Y había un hombre que enseñaba unas cosas un poquito raras, extrañas, y sí me acuerdo bastante que me llamó la atención que ese día en clase de seminario dijo que eso de la sangre de Cristo, eso es como que no es bíblico, como que eso no está en la Biblia. Y de verdad yo sí duré por ahí unos días patinando. Ay sí, verdad, eso es como un agüero, eso es como una metáfora, una cosa rara. Hasta que el Señor algún día llegó y como que me quitó el velo, porque además era una persona que estaba como chueca en su vida y sus frutos eran como raros. Por cierto, una doctrina chueca, frutos chuecos producen. Una doctrina limpia,
tarde o temprano enderezará los frutos. Ahora bien, entonces, si dice acá, no, aquí sí hay sangre de Cristo, y es más, está diciendo en tiempo presente. Aquí no lo está hablando en un momento previo a la venida de Cristo, aquí está hablando ya en la época, ya después de la muerte del Señor, después probablemente que ya haya ascendido, y seguramente quizás en los tiempos en los que ya había descendido el Espíritu Santo sobre la tierra, y está diciendo, oye, la sangre de Cristo, ¿cubre qué? Nos limpia, perdón, ¿de qué? Entonces, ¿cómo hacemos para tener la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario si murió en la cruz del Calvario hace un poco menos de 2000 años? Sí, pues, no sé, todos decimos que murió hace 2000, pero Jesús, en el 2033 seguramente estaremos alrededor de 2000 años de aquel acontecimiento. Hace poco menos de 2000 años. O sea, hace 2000 años el Señor tendría por ahí 17 años, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es lógico? Más o menos. Estaría un jovencito estudiando la palabra. Hace 2000 años. Entonces llegan, claro, ¿qué año estamos? Pero no se cuenta desde que murió. No, desde que nació cuentan los años. Claro que ahora el otro día fui y miré y entonces se dieron cuenta los arqueólogos o no sé quiénes que habían hecho cuentas mal, que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Eso será chistoso. Sí, Jesús nació en el año 4 antes de su vida. Pero bueno, es porque han cambiado el calendario mucho tiempo y tocó meter después años bisiestos para compensar. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos un momento, el mismo 1 de Juan, pero capítulo 5. Este es un sermón, diría en el seminario, los profesores expositivos. Estamos exponiendo acerca de un tema. Capítulo 5, versículo 6. Voy a leerlo de chorro, ¿vale? Así tal como está aquí. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y ¿qué? Ay, espera un momento, ¿cómo se llama el sermón? Vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Claro, aquí está hablando no del agua literal, del agua de pronto del momento en que nació, seguramente con la que lo bañaron o algo así, ni de la sangre del momento en que nació. Está hablando del agua del bautismo de Juan el Bautista y la sangre del bautismo en su muerte. Está hablando aquí de dos bautismos, porque así dice la palabra también acerca de nosotros, ¿no? El bautismo en agua y el bautismo en su muerte. Vino mediante agua y sangre, y el Espíritu, y aquí con E mayúscula, perdón, hablando del Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Acerca de ese versículo, el otro día hablamos con mi hermano que está allá atrás, ¿cierto? Y el verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la ¿qué? Y estos tres. Y yo les voy a decir, y estos tres son uno solo. ¿El Espíritu es qué? ¿Es la qué? ¿No se acuerdan qué es el Espíritu? No, la sangre es la vida. Moisés tomó el agua del río Nilo y luego, ¿qué tenía que hacer? Vertirla para que le creyeran, ¿no? ¿Vertirla en dónde? Y en tierra se convertía en ¿qué? ¿Cuáles son los que dan testimonio en la tierra según este versículo? No en el cielo, en la tierra. El agua y la sangre. Bien, ahora les hago una pregunta a ustedes, maestros de la palabra y hermanos. ¿Ustedes de qué están hechos? Bíblicamente, ¿de qué están hechos? ¿Sus cuerpos de qué están hechos? De polvo de la tierra. Ahora, científicamente, ¿ustedes de qué están hechos? De polvo de las estrellas. Y yo les voy a decir, es lo mismo. Es lo mismo. La tierra está hecha de polvo de las estrellas. Pero ahora, la Biblia diría de polvo de la tierra, y por eso diría en otra parte, y al polvo volverás. Entonces, cuando la Biblia dice tres son los que dan testimonio en la tierra, no solamente está hablando de esta tierra, no solamente está hablando de ella, está hablando de ti y de mí. Hay alguien que da testimonio dentro de ti y hay alguien que da testimonio dentro de mí. Y dice que son tres y que los tres concuerdan. Eso es un misterio espiritual profundo. El agua, la sangre y el Espíritu. Pero en el tiempo de Moisés el agua se convertía en sangre. Entonces, ¿qué es el agua? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es el Espíritu? Pero los tres son como la misma cosa, pero como que se transforman, como que dejan de ser y otra vez se vuelven lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué será el agua y qué será la sangre y qué será el Espíritu? Vamos a verlo en Juan capítulo 4. Ahora pasa por favor a unas hojitas al Evangelio según Juan capítulo 4.
ver si lo encuentro. Capítulo 4 de Juan, no primera de Juan, sino Juan, capítulo 4. 4. Versículo 10. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana un secreto espiritual. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué cosa? ¡Ay, santo! ¿Le daría qué cosa? Nosotros ya sabemos que es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Pero aquí ahora Jesús está hablando del agua. ¿Qué es esto del agua? Dice, pídele a Jesús agua. Jesús está diciendo, pídele a Jesús agua. ¿Y él te dará qué cosa? Agua viva. ¿Agua qué? Viva. ¿Qué es la sangre? Vida. Ahora le bolas a esto. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener. Eso me recuerda a algo. Ay, ¿volverá a tener qué cosa? ¿Qué volveré a tener yo? Correcto. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Hay una palabra, no recuerdo exactamente, creo que está en Ezequiel, si mal no estoy, que se llama las aguas salutíferas, acerca de la cual alguna vez el Señor me permitió quizás hablar, pero no recuerdo bien el capítulo. Y el Señor le dice al profeta, si mal no estoy, Ezequiel, le dice, ven, te quiero mostrar algo en el cielo. Y le muestra un río y le dice, vamos a medir, vamos a coger una medida, como una cañita para medir, como hoy en día sería un metro o algo para medir, y vamos a medir. Entonces le hizo caminar 1000 codos, decía él, y el agua le llegaba hasta los tobillos. ¿El agua de dónde? Del río, un río que hay en el cielo. ¿De dónde sacaban los egipcios el agua? Del río Nilo, que es un río que está en la tierra. Entonces Ezequiel caminó 1000 codos y el agua le llegó hasta los tobillos. Luego el ángel le dijo, ven, camina otros 1000. 1000 codos será mucho o será poquito. Es como harto, ¿cierto? O sea, tomará un ratico, tal vez yo calculo 1000 pasos, no sé, un ratico largo. Y luego le llegaba el agua ya hasta las rodillas, ¿cierto? Entonces caminó otros 1000 y luego el agua le llegó ¿hasta dónde? A los lomos. Y luego caminó otros 1000 y el agua ya le llegaba, lo tapaba y tocaba nadar para poder pasar. Y habla de un río que está en el cielo, y un río en donde hay, de hecho luego en otra parte más adelante describe, al igual que Apocalipsis, que en el río que hay en el cielo hay un árbol grandísimo, y está el templo de Dios, etc. Y bueno, empieza a hablar una serie de cosas, pero lo que quería destacar de este pasaje, que no vamos a leerlo en este momento, es que hay un río en el cielo, y Jesús les acaba de decir a la mujer samaritana, oye mujer, ¿cómo te parece que si tú le pides al Señor agua, Él te va a dar de beber? Pero ¿qué pasó con Moisés? Quiero preguntarles a ustedes, cuando el agua la vertió en tierra, ¿qué pasaba con el agua? ¿Se convertía en qué cosa? Se convertía en sangre. Entonces, llega Jesús y dice, miren, yo voy a ir a la tierra, voy a derramar mi sangre por todos aquellos que acepten entrar en pacto conmigo para que ellos no mueran, sino que ahora puedan vivir. Y claro, uno podría decir, todos estamos aquí vivos, pero espiritualmente todos estábamos muertos, todos no estábamos viviendo, todos estábamos, como diría por ahí un pastor, llevados del chanfle, todos, y si creíamos que andábamos bien, estábamos engañados. Pero todos y sobre todos pesaba una condena, no solo de muerte terrenal, sino pesaba una condena de muerte eterna. Y Él vino a librarnos de la muerte eterna y de paso a resucitarnos para así también librarnos de la muerte terrenal. Y mientras que estemos en esta tierra, Él nos libra de las consecuencias de todas las otras cosas que en el pasado nosotros y nuestros ancestros hicieron y por las cuales nosotros no podíamos caminar aquí en la tierra en plenitud. Para eso Él derramó su sangre. Por eso es que nosotros decimos desde hace miles de años, Él derramó la sangre por nosotros. Entonces ahora fíjate,
va a ser esto una fuente. La fuente de agua, de vida, acerca de la cual Jesús le hablaba a la mujer samaritana, se empezó a derramar sobre la tierra, tal como también lo dijo el profeta Joel, si mal no estoy. Un día muy especial. ¿Se acuerdan cuál es ese día? ¿No? El día del Pentecostés. Por ahí una voz lo dijo. Entonces llegan los hermanos y se sentaban juntos así, igualito como están ustedes hoy. Igualito. Dice que estaban sentados. Así quizás como en este lugar, aunque yo a veces me los imagino sentados así como alrededor, como mirando hacia el centro. Y dice que estaban ahí sentados, no dice que estaban de pie, ni dice que estaban gritando, no lo dice, tal vez sí, tal vez no. Solamente dice que llegó un estruendo del cielo y llegó la lluvia, lo que la Biblia llamaría la lluvia temprana o la lluvia tardía. No estoy seguro si la temprana sería ese momento y la tardía la que está por venir. Pero empezó la lluvia y es como si, diría en Génesis, se abrieron las fuentes de los cielos y empezó a derramarse sobre toda carne, sobre esta tierra que es usted y que soy yo, una sustancia, llamémosle, aunque no es una cosa, sino una persona llamada el Espíritu. ¿El Espíritu qué? Y se está siendo derramado el día de hoy, hasta el día de hoy, desde hace muchos años, sobre todos aquellos que invocan su nombre. ¿Ustedes sabían que esta mañana el Espíritu Santo estaba siendo derramado aquí cuando estábamos cantando? ¿Y sabes sobre qué estaba siendo derramado? Sobre la tierra, sobre ti, cuando tú hacías así. Esto tiene un significado espiritual. Si tú lo haces por hacerlo, pues bueno, chévere, pero esto tiene un significado espiritual de todas maneras. Así, esto hizo Moisés, son sus manos también. ¿Me explico? Viene el Espíritu Santo y llueve sobre ti. Entonces cae la presencia de Dios sobre la tierra. Y es allí, ¿cómo se llama el sermón? En donde las aguas se convierten en la sangre de Cristo. Y es así como seguiremos a la sangre de Cristo. Ahora sí, para ello, ¿y de dónde sacó esto? Abre Hebreos, por favor, capítulo 9. ¿Dónde está Hebreos? Padre, se me perdió Hebreos. Ahora tú dirás, oh Alejo, ¿y de dónde sacaste eso? No tengo ni idea. El Señor me lo dijo, creo yo, ayer. Yo no lo sabía, no tenía ni idea de qué era lo que iba a hablar. El Señor me dijo, oye, mira, anota este versículo, este. Bueno, Padre, está bien. Hebreos capítulo 9. Leámoslo desde el verso 11, ¿vale? Hebreos es un libro de la Biblia que hace mucho énfasis en el sacerdocio de Jesús y en el pacto que Él ahora viene a hacer con nosotros. Y dice acá, pero el verso 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre? Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de quién? El cual mediante quién? El Espíritu eterno. ¿Mediante quién? Espíritu eterno. Ahora escucha esto. Aquí lo que está diciendo literalmente es que el Espíritu Santo, porque está con el mayúscula, le está colocando un apellido. ¿Cuál es ese apellido? Eterno. Hay aquí otro punto en donde la línea entre la fe y la ciencia se vuelven difusas o se fusionan. La ciencia ha podido determinar en medio de la humildad que la debería caracterizar, aunque no hay tal, pero la humildad que la debería caracterizar es esa humildad que dice, oiga, de pronto estoy equivocado, pero todo sugiere que antes de la creación, claro, la ciencia hablando de creación, sí, lo dijo un señor de apellido Hubble, el universo tuvo un principio, el universo no había existido por siempre, y lo descubrió porque se dio cuenta que todas las cosas se están alejando de un punto central, todo se aleja, y calcularon la velocidad, incluso ya calcularon o lograron darse cuenta que en algún punto todo estaba unido y que inició, que tuvo un inicio, y eso es una verdad que por lo menos la ciencia ya no la niega, sino que la admite con algo de temor a equivocarse. Claro está, si es una ciencia humilde,
porque la ciencia humana no se caracteriza por la unidad propiamente. Y ahora bien, antes de eso dijo un señor de apellido, si mal no estoy, Einstein, muy respetado, sobre todo por aquellos que niegan que el universo fue creado. Dijo Einstein que el tiempo existe únicamente siempre y cuando exista materia y espacio en los cuales nosotros vivimos. Por tanto, la conclusión a la que se llegó es que antes de que el universo fuera creado, no hubo un antes. No existió un antes. No había tiempo. Antes de eso, el universo tuvo que haber salido, y eso ya es algo que se especula entre las personas de ciencias, porque los que estudian las estrellas, les vuelvo y comparto, son aquellos que dan cuenta de las que Dios existe. Los que estudian al ser humano son los que dan cuenta de que el diablo existe. ¿Sí sabían eso, no? Son los que más niegan a Dios. Ay, pero hay el que estudia el cielo y las estrellas. Esos son los que, no para la astrología, le hablo de la astronomía, son los que dan cuenta, oiga, como que Dios sí existe. Y eso lo dice la Biblia, los cielos cuentan tu gloria. Y viene entonces y dice este hombre, no, es que no había tiempo. El universo tuvo que haber salido de otra dimensión, de otro lado, una semilla que llegó de otra dimensión. Pero lo que sí sabemos, o podríamos afirmar, es que no había tiempo. Y la ausencia de tiempo es que todo es un eterno presente. No hay ni futuro ni pasado, todo es presente. Esa es la definición en la Biblia de lo que podríamos llamar lo eterno. Es que no hay tiempo, todo está ahí, como si fuera un lienzo. Por eso dice el Espíritu, ¿qué? Que dice el versículo, discúlpame, el versículo que estábamos leyendo, 14, el Espíritu eterno. Ahora se entiende la importancia de la presencia de Dios que cayó aquí esta mañana. Por medio de ella es que tú tienes acceso a ese lugar en el tiempo que para nosotros es inasequible humanamente. No se ha podido construir la máquina del tiempo, es inasequible humanamente, pero por medio del mundo espiritual o por medio del Espíritu Santo, una de las funciones, si no decir la función del Espíritu Santo, es llevarnos a la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz hace poco menos de 2000 años. Allá fue derramada porque dice el Espíritu eterno. De la misma manera, y esa es la razón por la cual quizás por ahí el libro de Isaías dice, en su llaga nosotros fuimos ya sanados en tiempo pasado. No dice, en su llaga seremos sanados, como si estuviera sujeto a tiempo. Dice, ya fuimos sanados. Y eso fue escrito mucho antes de la muerte del Cordero de Dios, porque en la eternidad no había tiempo. Entonces el tema es que ya estaba hecho, porque en la eternidad no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero lo que conecta la eternidad con esta temporalidad en la cual tú y yo estamos se llama el Espíritu eterno. Yo les quiero contar, y esa quizás es la razón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero les voy a contar algo muy mío y muy personal. Una anécdota, si se puede llamar así. Pero a mí me pasaba y todavía me sigue pasando, sobre todo cuando estamos aquí en la presencia de Dios. Y me pasaba otras veces en sueños. Primero era en sueños y luego era cuando estamos en la presencia de Dios. Y era como visiones, como de lugares, como de cosas, como de personas, como de situaciones que aún no han ocurrido, pero en los sueños y otras veces aquí en la presencia de Dios, esas visiones es como si yo ya hubiera pasado. Y cada vez que vuelvo y las tengo, siento que están cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y yo no les puedo decir qué visiones son porque el Señor no me ha dado permiso de contarles qué cosas son, pero sí les puedo decir que viene un tiempo para nosotros. Yo no les estoy hablando para la iglesia de Jesucristo en la tierra, estoy hablando para esta casa. Así que los que no son de esta iglesia, por favor, háganme. No, mentiras, vayan mis hermanos, por favor, no. Viene un tiempo para esta casa. ¿Me escucharon, hermanos? Viene un tiempo. Yo no sé por qué ahora terminé diciéndoles esto es una cosa del Señor conmigo, pero viene algo a pasar, estamos a punto y no nos estamos dando cuenta. Pero miren, los grandes cambios que han ocurrido en la tierra sucedieron en un momento en el que nadie se estaba dando cuenta que estaban sucediendo. La novena sinfonía de Beethoven se escribió en un momento en el que aquí en América no teníamos ni idea de quién era Beethoven. La teoría de la relatividad de Einstein se escribió en un momento en que nadie sabía quién era Einstein. O sea, el asunto de, no sé, las pirámides de Egipto se construyeron en un momento en que probablemente nadie aquí en América tenía idea, o en la mayoría del resto de la tierra, que iba a ser una pirámide. No sé si me explico de qué les estoy hablando.
Las grandes cosas que ocurrieron o que han ocurrido en la historia de la humanidad sucedieron en momentos en los que uno, pues ni idea que eso va a pasar. ¿Me explico? O sea, no sé, si tuvieras conocido, si tenido la oportunidad de conocer a Simón Bolívar, siendo niño, jovencito, pensando, uy, sí, hay que hacer la liberación de las Américas, nadie sabría quién es Simón Bolívar, sino a duras penas su familia, no sé, sus amigos. Asimismo te hablo del día de hoy, mira, grandes, hay algo que viene. Hay algo, no sé cómo explicárselo. Si ustedes saben que esta no es una palabra que se acostumbre y mucho menos de mi boca, pero hay algo que viene, así que prepárate. Y esto venía simplemente como un pequeño comentario, como un pequeño testimonio que les quiero decir, hablándoles de la cualidad o de la propiedad eterna que tiene el Espíritu Santo para el no hay tiempo. Y por eso es el lenguaje de Él que a veces está en los sueños, en donde tú ves lo que viene como si ya hubiera pasado. ¿Me hago entender? Allá es en donde está la sangre de Cristo, en su presencia. Y la razón por la cual Moisés tomó entonces el agua, ¿cómo se llama el sermón? Por la cual Moisés tomó el agua, la cosita del agua, y la derramó en tierra, era para convertir ese derramamiento del Espíritu Santo que está empezando a caer goticas acá, convertirlo en su sangre, que tiene un significado especial. ¿Saben qué es la sangre, verdad? Ya lo dijimos al principio, ¿qué es la sangre? Convertirlo en vida, para que así mismo, cuando llegue la vida y cuando eso se convierta en sangre y se convierta, la sangre tiene un significado también, una connotación de pacto, tiene una connotación de vida, tiene una connotación, por ejemplo, que en los tiempos de Moisés, volviendo a hablar de él, echaban sangre haciendo dindeles de la puerta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Echaban sangre, y ¿qué ocurría con el ángel de la muerte? En esa casa no podía entrar. Eso es lo que es la sangre de Cristo, la vida misma. La muerte no va a poder volver a entrar más a tu casa ni a tu vida. La deuda va a huir de ti, o lo que sea que te hubiera atormentado en tu vida, así como la enfermedad, va a salir. Eso, y para eso la Biblia enseña que eso es un pacto. Jesús así lo dijo, lo leímos un rato, ¿cierto? Esta es la sangre de mi ¿qué? Mi nuevo pacto. Bueno, no, el Señor me dice que lo abra. Juan 19. Juan, el Evangelio según Juan. Si alguien ya lo encontró, por favor, dígame. Uy, me ganaron. 19, míralo acá, párale bolas. Ay, santo, verso 34. Y hoy iba a ser cortico, ¿no? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante que salió, agua y sangre. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y en la otra escritura también dice, mirarán al que traspasaron. Es decir, de su costado salió ¿qué cosa? Agua, que se convirtió en agua y sangre. Y Juan capítulo 1. Yo no sé por qué este versículo me lo salté, lo había leído al principio, pero como les dije, es que tengo un collage. Aquí es lo que tengo, es un collage grandote. Pues que este es un versículo muy conocido. ¿Quién sabe Juan 1:12? Amén, doña Rubí, pero dígalo así como de trompeta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ahora yo voy a leerles el versículo 13 que está al lado. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Si hay alguien aquí que es hijo de Dios, salgamos de un mito, bueno, aunque aquí eso ya la mayoría de seguramente lo debemos saber a estas alturas. Un mito, todos son hijos de Dios. No toda criatura que anda por ahí es hijo de Dios. Eso fue Adán. Pero ya después de que pecó, sus hijos, pues ya no eran hijos de Dios. Y menos Caincito. ¿Sí? ¿Ese fue el asesino? Sí. Pues sí, para la muestra un botón. De hecho, la Biblia diría en otra parte, todos después de ahí empezaron a hacer las obras de su nuevo padre, que tomaron como padre adoptivo, el diablo, aquel que mintió, aquel que engañó, aquel que asesinó, o que habló mal de, o que habló calumnia contra alguien que también cataloga como asesino. Ahora bien, por otro lado dice que aquí todos aquellos que le recibieron, dice aquí que le recibieron, escucha esta palabra, le recibieron. Que estábamos esta mañana cuando estábamos en la adoración y levantábamos las manos, estábamos ¿qué?
¿Quién? El Espíritu Santo. Aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no por voluntad de carne, no por sangre humana, sino de Dios. Nosotros los que somos verdaderamente, o seamos verdaderamente hijos de Dios, compartimos entre varias una característica con los demás hijos de Dios, y es la sangre del Cordero. Por esa razón podemos decir literalmente hermanos, no de cariño, hermanos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal de las leyes espirituales que están en el cielo y aquí en esta Biblia, compartimos la misma sangre. Por tanto somos, y esa sangre no llega afuera, no solamente nos rocea como el Espíritu Santo, llega también adentro. Ahí es en donde el agua se convierte en sangre. Esto simplemente es un pequeñísimo estudio acerca de algo que tal vez daría tela para cortar para hacer un seminario larguísimo. Pero ¿de qué serviría hacer un seminario larguísimo si Dios no lo manda a hablar? El Señor simplemente quería que les compartiera esta palabra. De pronto porque en algún momento no teníamos la idea o la conciencia de lo que es esto, o algunos de los que lo están escuchando por allá no tenían la idea o la conciencia de qué es esto de la sangre del Cordero y la sangre de Cristo. Pero quiero cerrar esto con un pequeño testimonio, y fue el testimonio de mi suegra. Nunca le digo suegra, le digo a la señora Ofelia. ¿Cierto, amorcito? Nunca le digo suegra, esa palabra no me suena, no me rima. Y sí lo voy a contar con el permiso de la señora Ofelia, que no está por acá. Y fue que una vez la fueron a robar, empezando en el Evangelio, ¿no? Contaba, porque yo en esa época no la conocía. Empezando en el Evangelio, y llegó, y de manera automática y sin pensarlo, le dotaron estas palabras justo en presencia de los ladrones. ¡Sangre de Cristo! ¿Algunos de ustedes lo han dicho? Ay, yo sí. ¡Sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¿Saben qué pasó? Que los ladrones se quedaron mirando, cuentan, no sé cómo sería la historia, pero se quedaron y dijeron: ¡corre, esta señora está lavada en sangre! Y se espantaron y se asustaron y salieron corriendo. ¿Cierto, amor? Que no es cuento, es verdad. Eso es verdad. Eso es lo que es. ¿Por qué? ¿Cómo cayó la sangre? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estos señores la vieron lavada en sangre y se espantaron y no la pudieron probar. Listo, vamos a orar ahora sí, ¿vale? Ahora ya con este entendimiento espiritual, quiero decirles algo. No vayan a orar todavía, espérense. No, esperen, todavía no van a orar. Todavía no, vamos a orar, pero un momento. Con este entendimiento espiritual, vamos a hablarle al Señor, ¿vale? La petición de hoy en esta mañana es simple. Por favor, pídele que Él derrame y que no detenga el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y sella, ahora pídele, si quieres, ahora vamos a orar para que la presencia de Dios traiga mediante el Espíritu Eterno, como estábamos leyendo, la sangre de Cristo. Si alguien es nuevo, que no dudo que haya nuevos acá, pero si alguien es nuevo o alguien considera que quizás todavía como que no le ha entregado su vida a Dios, quiero explicarle esto. Es muy sencillo. Entregarle la vida a Dios es como hacer un pacto de sangre, en donde yo le entrego mi alma a Dios y Él a cambio me da todo, la vida. Eso es todo. Ese es el todo al que estoy hablando, la vida. Nosotros le entregamos la vida a Dios y Él nos cubre. Hacemos un pacto, digámoslo, es como un pacto, y Él nos cubre con su sangre, como en los tiempos de Moisés Él roció la sangre sobre todo el pueblo, la mitad de la sangre, literalmente decía. Asimismo ocurrió cuando Jesús murió hasta este momento. La mitad de la sangre se derramó en el altar y la otra mitad se está derramando sobre nosotros. Así que tómala, porque en esta sangre es donde está la sanidad. En esa sangre es en donde está la restauración de las cosas. En esa sangre es en donde está tu vida, y en esa sangre es donde está la resurrección. En esa sangre es en donde tú puedes decir que estás a salvo y estás guardado bajo el manto de Dios. Es en la sangre del pacto, es en esa sangre en donde la muerte no va a poder entrar a tu casa, ni las otras cosas que vienen con la muerte, ¿me entiendes? Listo, ahora sí cerremos los ojos, ¿vale? Ya está preparado el ambiente, ya está aquí la presencia de Dios.